Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy tenemos la suerte de poder compartir un momento inspirador con Luis Castellanos. Es conferenciante, es filósofo, es escritor, es el creador del método de palabras habitadas, que ahora nos contará él en qué consiste, pero que yo intuyo que es el hecho de poder sacar lo mejor de cada persona. Y yo estoy convencida que con unas cuantas pinceladas nos va a abrir esa ruta que yo no me canso de decir a mis pacientes, de que las palabras realmente tienen un estupendo poder curativo. Así que muchísimas gracias, Luis, bienvenido. ¿Cómo Gracias. estás? Bien hallada y bien hallados. Estamos aquí, estamos muy bien, muy contentos. Cuéntanos un poco qué quiere decir eso de palabra habitada, que eso es lo que a mí me llamó la atención de ti cuando te conocí a través de las redes. Para mí, yo creo que es para mí, yo siempre digo que es para mí, es la esencia de lo que tendría que ocurrir en el siglo XXI para que realmente nuestro destino fuera diferente al que está siendo por ahora. Nuestras palabras muchas veces nos falsean o nosotros falseamos con ellas la propia realidad, manipulamos, hacemos muchísimas cosas con el lenguaje. Sin embargo, lo esencial del lenguaje es que la palabra que decimos sea la palabra real del ser humano. Si yo digo que amo, que ame de verdad. Si yo digo quiero, que quiera de verdad. Entonces, las palabras habitadas son muy poquitas las que elegimos a lo largo de la vida, pero que tenemos que habitarlas. Son aquellas que frecuentamos, aquellas que hacemos hogar, aquella que cuando invitamos a alguien en nuestra casa se siente acogido, se siente amado, se siente respetado. Entonces, las palabras habitadas para mí es la esencia del ser humano. Es decir, nosotros somos lenguaje, pero claro, el lenguaje tiene que estar habitado. No es un lenguaje sin más de comunicación. Es el lenguaje de habitar. El lenguaje de decir, este mundo lo habitamos nosotros y nos tenemos que enamorar de él y de todo lo que contiene, y las palabras es el vehículo y la puerta por la cual entramos a ese amor constante y permanente que tiene la vida. Qué bonito, queda casi poético, pero quitando el tinte poético, es verdad que cuando decimos a veces te quiero, en el fondo, si fuéramos conscientes de la importancia que tiene cuando lo habitas, las cosas cambiarían. Tienes razón del poder curativo, de poder decir te quiero desde el corazón, sintiéndolo de verdad. Veo que tienes ahí de fondo uno de tus libros. No sé si tienes más de tres. La ciencia del lenguaje positivo, educar en lenguaje positivo y ese tan bonito del lenguaje de la felicidad, en el que hay algo que me gustó. ¿Puedes explicarnos un poco qué es eso del pesimismo inteligente? Hay una cosa que me llama la atención. Yo creo que el ser humano tiene que crear narrativas de la ilusión, narrativas de la alegría y narrativas de la esperanza. A veces parece, como tú dices, que suena poético, pero es que la vida en el fondo es poesía. Y la poesía es la matemática precisa del lenguaje. Quitas una coma y te cambia absolutamente el poema y el sentido. Quitas una coma a la vida y a veces la vida se hace desgraciada, se hace entra en penumbra. Entonces, claro, el pesimismo es la capacidad, ese pesimismo inteligente que decimos, es la capacidad de vamos a introducirnos hasta el fondo en nuestra propia oscuridad, que parece que no teníamos que hacerlo, yo creo que sí, y en esa esencia de introducirnos en nuestra propia oscuridad, en el propio dolor, en la propia desesperanza, encontrar lo que es la luz y la esperanza, encontrar las narrativas en todo su dolor, en todo su sufrimiento. No hacer oídos sordos o poner los ojos ciegos, no, hay que verlo. Y una vez que lo ves, que a veces te duele y va a doler, y a veces piensas que no va a tener salida y ahora salimos de una pandemia y nos metemos en una guerra y nos hemos olvidado de otras guerras que han existido y seguimos igual, si no nos introducimos de verdad ahí, realmente no podremos cambiar. Y por eso es necesario que entremos en la palabra habitada, pero sobre todo que entremos también en la realidad del mundo y conozcamos y queramos intervenir en él. Eso ¿Cómo es. se nota que eres filósofo? Porque cada uno de tus respuestas son como un titular inmenso. No podría quitar ni una sola de las palabras que tan cuidadosamente has ido colocando para efectivamente hacer una respuesta inspiradora. Yo he hablado de que eres el creador del método, pero ¿puedes resumirnos en qué consiste o unos matices de ese método tuyo de la palabra habitada? Sí, tiene varios pasos, porque en el fondo es verdad que cuando hablamos parece que es la filosofía es muy útil por la capacidad de tener ese espíritu crítico y sobre todo de crear otra mirada acerca del mundo. Eso también lo decía Emilio Lledó, educar la mirada es importante. Por lo tanto, yo creo que tenemos que educar. Y a veces queremos que sean cosas concretas, porque nos han vendido que lo concreto es esto y lo otro, y resulta que lo más concreto es, ¿eres feliz? ¿Estás contento? ¿Estás alegre? ¿Comunicas la alegría? ¿Comunicas entusiasmo? ¿Eres capaz de no solamente decir que quieres tener más tiempo de vida, sino añadir más vida a tu tiempo? ¿Eres capaz de pensar de forma diferente porque así vas a construirte un mejor futuro? Pues bueno, claro, parece que eso es muy filosófico, pero en el fondo es lo que deseamos.
Yo he trabajado en el segundo libro, estuve preguntando a todos los padres y a todos los padres y madres qué querían para sus hijos, qué mentalidad quieren que den, y al final te dicen, bueno, que sean felices y que sean buenas personas. Pero ¿cómo se construye eso? ¿Cómo hacemos que una persona sea buena y no vaya dejando su bondad porque pues de lado, pues las circunstancias que le han pasado, el dolor? Porque al final la vida nos da un barniz. Y un barniz de moralidad, un barniz de ética, un barniz de valores, pero cuando llegan los momentos crudos, ¿no? O cuando nos venden que lo mejor es tener dinero, recursos, empezamos a ser egoístas. Vamos a evitar esas palabras. ¿Cómo? Tomamos conciencia de esas palabras, las eliges, las escoges, las habitas, y en el momento que las habitas eres más libre. Y en esa libertad tú eres ya capaz de entregarte con esa palabra. Y eso es lo importante. Entonces, luego hay, pues claro, hay otros métodos que a mí me ayudan mucho, que es la capacidad de meditar. Es decir, unir la capacidad de pensar en ese momento, que es una meditación analítica, la capacidad de meditar en cada momento lo que vas a hacer en ese día. Para mí es muy importante que en ese método la gente por lo menos se levante un poquito antes. 5 minutitos antes o 10 minutitos antes y medite. Esa meditación que es simplemente cómo va a ser mi día hoy, cómo me voy a entregar hoy en mi día, para que no me machaque yo a mí mismo después. Porque claro, la gente emocionalmente somos muy débiles y ante un evento cada día nos podemos venir abajo. Y lo importante es que no nos vengamos abajo. Y claro, eso es una construcción. Entonces, lo que es innegociable dentro del método de palabras habitadas es el esfuerzo. Y medito, y todos los días me tengo que perdonar a mí mismo porque no voy a ser perfecto y me tengo que perdonar que cometo errores que me he pensado que no iba a cometer. Pero claro, darme cuenta de todo eso, es decir, estar unido a mi propia oscuridad me permite también estar unido a la oscuridad de las otras personas. Si yo me perdono a mí mismo, podré perdonar a los demás. Si yo quiero tiempo de vida y calidad de vida, yo también quiero tiempo y calidad de vida para los otros, por lo tanto, estaré al lado del otro. Habitar es hacer un hogar. Entonces, ¿cómo vamos a construir un hogar dentro de mí para que sea valioso y un hogar que sea capaz de acoger a lo demás, que sea compasivo y amable? En el fondo, ese es un método. Me parece tan interesante, me parece tan curativo, me parece tan transformador y tan efectivamente sencillo en el sentido de poner esfuerzo, que es verdad, que a veces lo sencillo es precisamente quitar todos los condicionamientos mentales que ponemos para irnos poniendo nosotros mismos obstáculos. Me parece tan positivo que yo creo que podemos seguir charlando en otras charlas, si te parece bien, en otros pequeños mini encuentros, porque en otro de tus libros, en el de Educar en lenguaje positivo, tienes una frase que a mí me parece transformadora, porque a veces nos empeñamos en transformar las conductas, nos empeñamos en transformar los pensamientos, eso es complicado, pero hay una frase que me parece muy útil y es: transforma tus palabras y transformas tu vida. Eso lo he leído en tu libro. ¿Es así de radical? Es así de radical porque en el fondo nosotros somos palabras. Solamente tenemos que observar lo que ocurre todos los días. Es las noticias, lo que dicen, los mensajes, los mails, los WhatsApp que se emite la gente, con todo lo que ha saltado, todo lo que ha ocurrido, nos damos cuenta simplemente que en nuestro lenguaje ya implica un tipo de conducta, un tipo de comportamiento, un tipo de hacer en el mundo y sobre todo la forma de estar en ese mundo. Y lo que quieres, no es la forma de ser, porque muchas veces decimos, esto es muy Dasein, muy kantiano y muy hegeliano, sí, vamos a ver cómo estamos, cómo somos. A mí me interesa mucho más el estar de verdad. Cómo estoy en el mundo, cómo estoy contigo, cómo estoy con las demás personas. No simplemente cómo soy, porque el ser, bueno, soy bien, no, cómo estoy, aquí y ahora, en este momento. A mí me interesa mucho el aquí y el ahora. ¿Cómo estamos? Entonces, claro, a mí en la capacidad de elegir ese lenguaje aquí y ahora, en ese momento, es una forma de estar. Y ese lenguaje va a decir mucho de mí. Si yo en un lenguaje digo, bueno, pues a la saca, o no sé, ya te está diciendo cómo eres. Si en el fondo tú coges todos los enunciados, que en el fondo nosotros lo que hacemos son leer enunciados en prensa, ya nos está diciendo cómo es el mundo y cómo están pensando quienes están escribiendo esos enunciados. Y nosotros también vivimos la vida por nuestros propios enunciados. Tenemos que saber qué palabras son las que están escritas y editadas en nuestro enunciado vital. El logro, éxito, por encima de los demás o cómo es. Entonces, claro, tenemos que tener herramientas. A mí me gusta mucho cuando estamos pensando en esas frases y en esas palabras, que empecemos a entender en profundidad, aunque sean 2 o 3 palabras muy sencillas, que no están en el vocabulario común de ningún político ni de ningún empresario, por lo general. Me refiero a palabras como el amor, la bondad o la compasión.
y que se pueda entender, porque claro, se habla de empatía y te lo quieren poner en la empresa. Bueno, la empatía habría que hablar un día largo y tendido qué significa empatía, empatía temporal, porque aquí todo esto se juega con palabras. Pero hay una esencia que a mí me parece fundamental del ser humano, que necesitamos ser compasivos. Pero la compasión tiene algo que es un nivel superior de conciencia de quién es el ser humano, quién soy yo y cómo me voy a cuidar a mí mismo para cuidar a los demás. Y eso significa el compromiso que yo voy a tener con los demás y las herramientas para poder aliviar ese sufrimiento. Eso es la compasión. Es decir, es un compromiso y una determinación por aliviar el sufrimiento de los demás, pero con herramientas. Es donde entra, en mi caso, las palabras habitadas, donde entra el lenguaje positivo, qué herramientas son las que yo puedo tener para aliviar el sufrimiento de los demás. Y por qué tiene que cambiar el lenguaje del ser humano para que también cambie el destino del ser humano. Creo que tenemos que enseñar, y uno de los grandes recursos es el lenguaje. Me quedo con alguna de las palabras tan curativas que has ido nombrando. Has empezado con amor, que me parece para mí la mejor medicina que hay. Has hablado precisamente del hogar, de hacer de esas palabras un hogar, de que cuando las digamos conectadas desde el corazón. Has hablado de meditación, que me parece también otra medicina imprescindible. Has hablado de compasión, que es mirar a la otra persona, mirarnos a nosotros mismos y mirar a la otra persona desde el amor, y ya las cosas cambian y damos un paso más allá de la empatía. Y si te parece, acabamos con una palabra que a mí también me parece muy curativa, que es gracias. Gracias de corazón por este rato tan estupendo, tan inspirador que nos estás regalando. Gracias de corazón por todo lo que nos ilustras con tus palabras habitadas. Y si te parece, volvemos a charlar dentro de un tiempo para poder ir profundizando y para poder ir inspirándonos, porque es verdad que depende de cómo utilicemos las palabras, así nos va a ir el día. Así que gracias de corazón, Luis. Me ha encantado charlar y aprender contigo. Estamos en contacto. Hasta prontito. Gracias. Hasta prontito. Adiós. Feliz día.